Bienvenidos chicos a un análisis bastante diferente a lo que estamos acostumbrados en este canal. Quiero presentaros un análisis detallado de cuáles son mis perspectivas para el futuro suelo de Solana, que creo que dentro de unos meses o prácticamente un año vamos a tener un suelo muy marcado con unos niveles matemáticos calculados durante este vídeo para que tengáis en cuenta que podemos utilizarlos para nuestras operativas tanto en corto como para acumular Solana a aquellas personas que tengan interés en este proyecto. Bueno, ya pasando al gráfico, vamos a lo más básico. Vamos a ver cómo está el interés institucional en Solana cayendo. Muy sencillo. Cada vez que venimos a buscar unos máximos, como en el anterior ciclo, como podéis ver, esta línea azul que podéis ver es una línea, digamos, que mide la media del volumen. En este caso, como podéis ver, cada vez pumpea, ¿no? Vamos a decir, hay mucho interés, hay mucha compra, ¿no? En máximos. Y justo cuando ya te empieza a venir el desinterés, empezamos a tener la caída del volumen. Nuevamente tenemos otro pequeño pumpeo, como podéis ver prácticamente no se notó en un cambio, digamos, situacional de lo que era la media que se estaba formando a nivel semanal. Y eso nos fue, digamos, lapidando lo que fue el precio de Solana. Y justo cuando ya empezamos a llegar a las zonas de mínimos es donde empezó a subir el volumen, donde empezó a ocurrir la acumulación. Y quiero que tengáis muy en cuenta eso. ¿Por qué? Porque ahora mismo estamos en una zona de caída del volumen. O sea, si el volumen está cayendo, el volumen no está subiendo, esto significa que nos vamos todavía para abajo, todavía no es el momento de sacar la escopeta, ¿vale? Así que quiero que tengáis muy en cuenta eso, porque además siempre tenemos esos famosos exit liquidity que os comentaba, con este tipo de subidas, ¿no? Con este tipo de subidas, para intentar sacar, digamos, la mayor tajada posible de gente que haya entrado y se haya quedado atrapada, ¿no? Entonces, estamos teniendo un exit liquidity en este momento, al igual que hemos llegado a tener en esta anterior, digamos, en caso de Bitcoin se creó una bear flag, y en el caso de Solana simplemente pues fue una manipulación del rango por arriba. Y en este caso estamos teniendo lo mismo. O sea, no os quepa ningún tipo de duda que este tipo de prácticas en cripto abundan, ¿vale? Entonces, cuando tenemos en cuenta ese tipo de cosas, sabemos que estamos en un momento de desinterés completamente de compras, que estamos viendo únicamente salida real de capital, y las subidas son engañosas, son tramposas, quieren engañaros para que entréis en long, para que compréis, etcétera. Estamos en un momento del mercado ahora mismo en el que hay que estar completamente alejado de lo que es una compra en spot de cualquier criptomoneda. Bajando la temporalidad diaria, os puedo enseñar cómo os la han querido meter doblada. Simplemente, si cogemos la herramienta de perfil de volumen en rango fijo, que podéis encontrar aquí en TradingView, podemos trazar un perfil más o menos desde estos niveles, que os traza casi de manera nunca perfecta, pero sí que te va a definir un rango. Como podéis ver entre estas dos líneas, que se llaman Value Area High y Value Area Low, os trazan, digamos, lo que es la estructura del rango operativo. Y lo que veis por encima y por debajo son las manipulaciones. En este caso tenéis la primera, en este caso tenéis la segunda, que ha venido a limpiar el nivel que teníamos en la anterior manipulación. Pero ¿qué ocurre? Si os dais cuenta, cuando realmente un activo rompe un rango y quiere romperlo, comienza su lateralización, rompe el rango, se apoya en la parte alta y va para arriba. Que estamos teniendo un reingreso al rango después de haber manipulado el máximo anterior. Por tanto, esto nos confirma aún más la teoría de que estamos en una distribución, ¿vale? La distribución simplemente de Wyckoff, un poquito para, sin tampoco entrar en nada técnico, tienen, digamos, rupturas del rango por arriba que se traducen en una venta masiva por parte de las instituciones que aprovechan a todas esas personas que han ido comprando, que están comprando en ese momento, para utilizarles de contrapartida y venderte, ¿vale? Entonces, cuando tenéis en cuenta y sabéis este tipo de cosas, no caéis en este tipo de manipulaciones. Y quiero que lo tengáis en cuenta, porque además, en gráfico diario, las pedazos de velas que estamos haciendo bajistas, envolventes, y además incluso podéis ver incluso que aquí se formó el patrón este famoso del hombre colgado, que os deja una vela con muchísima absorción en la parte alta justo antes de la caída fuerte. Esto lo que se está diciendo ahora mismo es, oye, mira, esto ahora mismo está débil, no ha conseguido romper, es más, ha reingresado, y esto viene con una fuerza bajista prácticamente para llegar mínimo a limpiar la mecha de la caída que tuvimos
el 6 de febrero. Así que yo estaría muy atento, sobre todo, a lo que pueda hacer la reacción del precio en los rebotes para poder seguir buscando operativas en corto. Pero bueno, quiero que al final también entendáis que la temática de este vídeo se va a centrar en el medio y largo plazo. Así que bueno, una vez analizado esto, pasamos al siguiente punto. Analizando el comportamiento de Solana en cuanto al análisis chartista, podemos observar cómo Solana está formando este hombro cabeza hombro que podéis ver aquí, y que nos dejaría un objetivo ni más ni menos que trazando más o menos la línea de la cabeza a la clavícula y poniendo el punto de ruptura más o menos por este nivel. Si ponemos una línea, estaríamos hablando de que Solana tendrá que llegar a los $50. Como habéis visto, por debajo de la mecha que tenemos que rellenar sí o sí, y que lo más normal es que cada vez que dejamos mechas bajistas muy grandes, se acaban rellenando, tarde o temprano. Entonces, no os preocupéis por literalmente que hay una vela con mucha absorción en cripto. Este tipo de cosas en gráfico semanal no engañan, y tenéis que tener en cuenta que al final este tipo de mechas dejan mucha liquidez por debajo y que pues obviamente los market makers lo saben, y acabaremos yendo a rellenarlas completamente con cuerpo. Ojo, con cuerpo, no limpiar con una mecha, sino rellenar con cuerpo y continuar con la tendencia bajista. Y aplicando el Smart Money Concepts para este movimiento que observamos en corto plazo, como ya sabéis, dentro del rango operativo de Solana tenemos un movimiento que ha formado order blocks del 15 y el 20% de la liquidez. Pero justo el nivel que hemos planteado como target del hombro cabeza a hombro se encuentra en el order block del 63% de la liquidez. Muchísimo más grande y muchísimo más potente que estos dos que tenemos aquí, que van a sostener el precio, que van a encontrar compras, pero para nada van a devolver lo que es la tendencia alcista en Solana, ¿vale? Así que quiero que tengáis en cuenta que esta zona es, digamos, el objetivo clave para nuestras operativas en corto en Solana para tomar beneficio. Una vez analizado lo que está haciendo Solana en el corto plazo, vamos a fijarnos en el medio y largo plazo. Simplemente para este tipo de movimientos que se quiere, digamos, calcular, vamos a utilizar una lógica matemática que está basada en los niveles de Fibonacci. Las propias instituciones utilizan estos niveles para calcular objetivos, calcular operaciones. Entonces, quiero que tengáis en cuenta que si queremos operar como verdaderamente operan las personas que mueven este mercado y ganan dinero, tenemos que utilizar Fibonacci sí o sí. En este caso, si queremos analizar qué hizo Fibonacci en el anterior movimiento de exit liquidity que tuvo Solana en el anterior bear market, que es prácticamente donde nos encontramos ahora mismo, si trazamos un Fibonacci podemos ver que prácticamente nos iríamos, el suelo del bear market fue en el 200%. Pero es cierto, y aquí podría tirármelas de decir, venga, vamos a ir a buscar el 200%, se produjo en cripto un evento conocido como la quiebra del exchange de FTX, que produjo una salida masiva de capital en noviembre de 2022 de cripto. Que eso hizo al final una ruptura de un suelo ya prácticamente formado durante el bear market, este rango que podéis ver aquí. Al final acabó en una ruptura por la parte baja, y eso acabó haciendo que simplemente que nos encontrásemos con un pequeño retesteo de ese suelo para luego ya volver a romperlo con fuerza al inicio del bull market. Entonces, tenéis que tener en cuenta, chicos, que cuando vayamos a hablar de qué es el suelo de Solana, vamos a poder ver que puede existir eventos o manipulaciones que puedan romper ese mínimo y van a seguir siendo oportunidades para que nosotros, digamos, nos fijemos en el precio de este activo y digamos, vale, lo que está ocurriendo realmente es un movimiento fuerte por una noticia bajista, pero no significa que se haya roto la estructura de este activo en el, vamos a decir, larguísimo plazo de 5 años, ¿vale? Entonces tenéis que tener en cuenta eso. Para ello, entonces, vamos a tener que buscar cómo se podía trazar el Fibonacci en la última fase en la que nos encontramos actualmente, y es cierto que nos encontramos en un exit liquidity que ha sido, digamos, de menor tamaño, ¿vale? Es decir, si antes tuvimos un rebote de un 80% en un activo que obviamente tenía mucha menos capitalización, ahora hemos tenido un rebote del 46%. Por tanto, yo me fijaría en niveles operativos un poquito teniendo en cuenta que este exit liquidity no ha sido tan fuerte. Entonces, yo me fijaría en niveles por debajo del 200%, ¿vale? A partir del 200%,
podemos observar que se encuentran precios muy llamativos, que son 36 dólares, 29 dólares y ya la última zona que son 21 y 17 dólares, que son niveles que obviamente no podemos descartar, pero es cierto que ya empiezan a ser niveles complicados, ¿vale? Para Solana, que podrían sentar simplemente pues ese suelo con esa manipulación final, ¿entendéis? ¿Vale? Pero para las personas que estén interesadas en este tipo de activos, pues obviamente no podemos dejar pasar este tipo de niveles. Entonces, si yo quiero empezar a formar una operativa en base a qué le espera a Solana durante estos próximos meses, estos próximos años incluso, debo de tener en cuenta que no puedo estar alcista hasta que por lo menos, encuentre niveles del 200% de Solana, que son 36 dólares. Eso es muy importante que lo tengáis en cuenta porque la matemática de Fibonacci prácticamente no falla en el largo plazo nunca. Y en el corto plazo es muy útil, es cierto que no logra ser tan exacta, pero en el largo plazo está demostrado que las instituciones lo utilizan. Y para hablar de Solana no podemos olvidarnos de quién es el rey del mercado de cripto, y en este caso es Bitcoin. Bitcoin tiene la potencia suficiente para que si él sube pueda arrastrar a todas las monedas, y aunque una moneda se encuentre, digamos, en una situación de que es una narrativa interesante, su proyecto es importante, realmente el interés del mercado lo tiene Bitcoin. Es decir, si se produce un desinterés en Bitcoin, cualquier proyecto, por muy prometedor que sea Solana, llámale Sui, llámale Ethereum, llámale lo que sea, deja de tener interés por parte del capital y empieza a salir el capital como loco, ¿vale? Entonces los proyectos pueden ser súper interesantes y esto quiero que lo entendáis porque esto es clave. Cualquier proyecto que empecéis a conocer, cuando empiece a subir las criptomonedas durante el bull market, puede ser súper importante que tenga una aplicación en la economía que pueda revolucionar el mundo financiero, etcétera. Sí puede que lo sea, pero el interés en el proyecto y el valor de su token va a estar relacionado directamente con el bull market. Cuando se acabe el bull market, ese token no va a tener interés, ese token se va a desplomar y muy probablemente se desplome un 80 y un 90%, ¿vale? Entonces, no tiene ningún tipo de sentido holdear criptomonedas en el largo plazo. Simplemente es para hacer un trade en spot, comprar en un suelo, esperar 1 o 2 años y vender en el techo. Simplemente así funciona el mercado en spot en cripto. Entonces, en este caso, si analizamos Bitcoin, tenemos que tener en cuenta que estos movimientos que se producen en Bitcoin, en cuanto a lo que es la lógica matemática de Fibonacci, podemos observar que en el último exit liquidity que tuvimos, podéis observar esa caída de Bitcoin que llegó prácticamente, a ver si trazamos bien la mecha, pudo llegar al 200%, ¿vale? El 200% fue el suelo de mercado de Bitcoin antes del fatídico hecho de FTX, que fue a partir de, como podéis ver, de noviembre de 2022, y ahí sí que sí, fue esa ruptura, ese cisne negro, esa ruptura del suelo para poder volver a reingresar rápidamente y comenzar nuevamente su bull market, ¿no? Entonces, si Bitcoin tuviese una caída del 200%, volviendo a otra vez a aplicar la lógica que aplicamos en el anterior bear market, buscaríamos los 36.000 dólares. Tanto que decían que Bitcoin no iba a caer de 100.000, de 90.000, que las instituciones compran, que estamos en una acumulación, etcétera, etcétera. No os creáis esas patrañas, de verdad. Estamos en un mercado bajista y nos queda mucha caída. Es cierto que el mercado puede cambiar estas lógicas y por tanto, cada vez que veamos niveles interesantes con muchas confluencias, tendremos que aprovecharlos para poder operar a favor de la tendencia de Bitcoin en el corto plazo, que en ese caso sería pues para poder acumular en spot o poder hacer unos pequeños largos en niveles de los 40.000, 45.000, 50.000 dólares, etcétera. Son niveles de mínimo, son niveles interesantes de Bitcoin que va a tener reacción. Entonces, el que tenga FOMO y no se quiera quedar fuera del mercado, pues tendrá que aprovechar esos niveles. Pero ¿quién va a aprovechar un nivel ahora mismo en 78.000 dólares? Cuando estábamos en 82.000, yo escuchaba a la gente que lo mandaba a 85. ¿Vale? Así que tenemos que tener muy en cuenta esto, porque verdaderamente los niveles de Fibonacci en el largo plazo, como digo, no mienten. Entonces, por resumir, chicos, tenéis que tener en cuenta que nuestros targets están resumidos ahora mismo en pantalla. Los 54 dólares como un target a corto plazo, y a mediano plazo esperamos que el precio, digamos, tenga su rango de acumulación entre los 36 y los 20 dólares. Por tanto, Solana
debe ser un activo que vaya a comportarse con una tendencia bajista hasta que llegue a estas zonas, estos niveles de Fibonacci, y aquí se pueda literalmente hacer la acumulación que quieran realizar las personas que quieran holdear este activo para un futuro bull market donde seguramente se rompan máximos históricos. Y nuevamente lo digo, al final este tipo de movimientos que hacen en los activos se hacen simplemente con el interés en Bitcoin. Si no hay interés en Bitcoin, no hay interés en los proyectos de las altcoins. Así que teniendo un poquito en cuenta esto, hasta que no empecemos el siguiente bull market, no podemos llegar a tener un movimiento interesante en Solana. Así que espero que os haya servido toda esta información y la utilicéis en vuestras operativas. Un saludo.